Deseamos que este día sea un día en el que pueda ser edificado a través de la palabra de Dios. Quiero compartir contigo una reflexión que me ha motivado, me ha bendecido y quiero compartir. Hay una frase que se encuentra en Primera de Reyes capítulo 3, 19, versículo 3, donde Dios cuestiona a un profeta y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? La vida de Elías es una vida muy interesante. Es más, la vida de Elías es una vida muy intensa. Elías era un profeta de Dios, un hombre escogido con un llamado para su tiempo, para su generación. Y la encomienda de Elías era hacer volver el corazón de su pueblo hacia Dios. Esa era la encomienda del profeta Elías. La realidad, el lugar donde Dios cuestiona a Elías es después de que él tiene una gran victoria y hace que el pueblo se vuelva a Dios. Después de eso, Elías toma una decisión equivocada, se va hasta el monte Horeb, se refugia en una cueva y está en una situación difícil, está desmotivado, está desanimado, está, podemos decirlo que hasta deprimido. Y es allí donde llega Dios y se manifiesta la vida del profeta y le habla al corazón, y la pregunta es: ¿qué haces aquí, Elías? En estos días que estamos viviendo, son días de mucha atención, de mucho temor, y hay algo que está muy asociado al temor, a la tristeza, a la desolación, es el desaliento. Cuando hablo del desaliento, es el desánimo, es perder las ganas de hacer ciertas cosas, aún hasta perder la esperanza. Aquellas personas que están desanimadas, han dejado de soñar, se sienten desmotivadas para continuar y lo que hacen lo hacen con desgano. Esa es la realidad. La realidad de las cosas, el desánimo nos puede conducir a varios lugares. Por ejemplo, a un estudiante lo lleva a que deje su carrera a medias porque está desalentado, desanimado, siente que no puede seguir adelante o su carrera como estudiante está truncada. Tal vez en este momento hay empresarios, por las situaciones que estamos viviendo nacional e internacionalmente, muchas personas, empresarios que están desanimados, queriendo tomar decisiones equivocadas. O pudiéramos decir que hay también personas que están enfermas, que se encuentran en un momento sumamente difícil, ya han perdido toda esperanza de vida. Es más, ya no tienen deseo de vivir y aún están pensando en algún momento deseando morirse. Pero, ¿qué hablar del matrimonio? De igual manera, aquellas personas que están desanimadas en el área matrimonial llegan a pensar que la solución a esa situación sería la separación o el divorcio. De igual manera, hay personas que se encuentran en una situación muy difícil, que no le encuentran sentido a la vida. Me refiero a aquellas personas que están deprimidas y han tomado hasta acariciado el pensamiento, el deseo de quitarse la vida porque dicen: no tengo deseos de vivir. En estos días que estamos viviendo, la realidad de las cosas, me ha tocado ministrar a algunas personas de diferentes estratos sociales, todos con mucho temor, pero sobre todas las cosas con mucho desaliento. Pero qué hablar de aquellos que son creyentes, aquellos que conocen a Dios. ¿Pueden pasar por desánimo? Claro que sí. Si usted me preguntara a mí que si en algún momento dado yo he tenido desaliento en mi vida, sí lo he tenido, quiero ser muy sincero. El problema es cuando nos dejamos arrastrar por este sentimiento de desaliento. Un creyente desanimado puede dejar sus convicciones, deja de confiar, deja de creer. Podemos decir que una persona, un creyente desanimado, tarde o temprano cometerá imprudencias. El desaliento provoca, en pocas palabras, en la vida de los creyentes el abandono de la fe. El pasaje que hemos tomado, y yo te voy a invitar para que tú después en tu casa analices el capítulo 19 de Primera de Reyes, los detalles que son tan impresionantes. La realidad, al hablar de este tema, creo que es un tema preventivo hasta cierto momento. ¿Cuáles pudieran ser entonces
Las causas probables de que una persona esté desalentada, expectativas no cumplidas, están enfrentando situaciones críticas económicas, tienen falta de trabajo, han emprendido sus negocios y estos no están funcionando, o simple y sencillamente lo expresamos cuando la sanidad no llega y aún siendo creyentes están enfrentando algún momento difícil o alguna enfermedad que inclusive no encuentran cura en este momento. O hablando en el aspecto emocional, una de las causas es cuando se sufre un desengaño, cuando te defraudan o defraudan tu confianza. Tú que depositaste tu confianza en alguien, de pronto esa persona te defrauda y te sientes abatido, te sientes desanimado, no tienes deseo de levantarte, de enfrentar, de luchar, ni de asear tu casa, ni de ir a trabajar. Algunos de ustedes que me están escuchando van a trabajar porque tienen la presión encima económica, pero pudiera ser que en este momento estás pasando por un momento de desaliento. La realidad, en la vida del hombre existen tiempos de prosperidad y de éxito, pero tarde o temprano, tal vez sea este el momento en el que estás pasando momentos de desaliento y aún hasta frustración. Hay un pensamiento de un hombre llamado Samuel Chaduki, dijo: con el éxito no te envanezcas y con la derrota, dice, no te deprima. Cuando vamos a la escritura habla una experiencia que tuvieron los discípulos, dice que fueron y predicaron y tuvieron gran éxito en la encomienda, vieron que a los enfermos ser sanados, personas liberadas. Y lo interesante del caso es que Jesús los ubica perfectamente y les habla de tener una fe centrada en Él. Más que tener resultados exitosos, les habla de ser fieles y permanecer en la asignación, en la tarea y en la fe sobre todas las cosas. El problema que tenemos hoy en día es que muchos viven por emociones y no bajo convicciones. El pasaje que hemos tomado, encontramos a Elías precisamente en ese lugar, bajo una circunstancia muy difícil en el monte Carmelo, pasando por el pantano del desaliento, y sumiéndose o escondiéndose en una cueva. La realidad, aquel hombre que era impresionante en el sentido espiritual, aquel hombre que se paraba ante los ejércitos de los enemigos del pueblo de Dios y los confrontaba, como de igual manera se paraba ante el rey Acab, que había sido un rey perverso, un rey que había dejado los principios de Dios y había promovido la idolatría dentro del pueblo de Dios. Entonces Elías lo confrontaba por la dureza de su corazón y por sus malas decisiones como monarca. Vemos entonces al profeta Elías, el profeta de fuego, sumido en un momento crítico, porque después de tener una gran victoria en el monte Carmelo, la realidad de las cosas, una mujer llamada Jezabel, la esposa de Acab, el rey Acab, dice que hizo una declaración diciendo que pondría precio sobre, en otras palabras, que terminaría con la vida del profeta Elías. Elías entonces le dio lugar al temor. Elías entonces, se dejó intimidar. Quisiera mencionar algunos aspectos, algunas características que tienen los desalentados. Al examinar la historia del profeta Elías, nos damos cuenta que un desalentado es común que se deje intimidar en el aspecto espiritual. Yo sé que lo que estamos enfrentando el mundo, lo que están enfrentando las naciones, lo que estamos enfrentando en esta ciudad, yo sé que es un aspecto físico, una enfermedad, una pandemia, una epidemia, pero también hay algo detrás de todo esto de carácter espiritual. No podemos decir o ignorar esta verdad. La realidad, el enemigo ha venido para hurtar, matar y destruir, y lo impresionante es que no debemos dejarnos vencer por el temor, por el desaliento y mucho menos bajo la intimidación del adversario. Podemos decir que la intimidación es una arma poderosa que el enemigo
utiliza para detener, para cautivar, para frustrar, para desviar a los hijos de Dios. La realidad de las cosas, Jezabel, esta mujer que había decretado que Elías sería muerto en los próximos días, había logrado su objetivo. Vemos a Elías huyendo, escondiéndose, quedando solo y sintiendo un temor, tratando de salvar su vida. En otras palabras, fue a esconderse. Y por cierto, fue a esconderse al monte Horeb, el monte de Dios. Qué interesante es esto, porque Elías estaba en el lugar correcto, en aquel monte que Dios había escogido como el lugar donde se manifestó, o como era conocido como el monte de Dios, pero estaba en la actitud equivocada. Yo quiero detenerme un poco. Pudieras estar en Cristo, pudieras ser cristiano, pero pudieras estar intimidado o pudieras estar desalentado. Te dije que hay causas de carácter que son emocionales, pero también hay causas de carácter espirituales que en ocasiones a nosotros nos oprimen, nos detienen, nos desvían. Y creo que es tiempo de levantar nuestros ojos al cielo, pedir la ayuda y los recursos de Dios y decirle: Dios, te necesito. Venga tu reino, venga tu bendición, venga tu gracia, venga tu presencia sobre la vida nuestra. Podemos decir entonces que la intimidación provoca en la vida de los creyentes varias razones: desaliento, presión y aún hasta depresión. Por cierto, que te recomiendo un libro muy propio para estos días, que lo puedes encontrar en internet, que se llama Depresión Espiritual. Examínalo. Tiene algunos de los aspectos que estoy mencionando en este día. Segunda verdad: una persona desalentada es común que se aleje y se aísle de los demás. Fue exactamente lo que hizo Elías. Elías era un hombre para un pueblo, era un hombre para una nación, y de pronto lo vemos caminando hacia el desierto. Lo vemos entonces dejando a su siervo en Berseba y alejándose de los demás. La realidad de las cosas, los que están desalentados no buscan consejo, no buscan ayuda, se alejan de sus amigos, se alejan de la iglesia, se alejan de los demás. Esa es una de las características de las personas que están desalentados. No sé si te has examinado que estos últimos días todo lo que está sucediendo alrededor de tu vida o alrededor del mundo ha provocado situaciones más críticas, si se pudiéramos decir, una psicosis de carácter emocional muy fuerte en las personas. ¿Qué estoy diciendo? Que una persona desalentada es común que se aleje, que se aísle de los demás. Vamos, y hay una tercera verdad en cuanto a esto. Una persona desalentada regularmente es una persona que está confundida, que no puede hilvanar pensamientos. Antes era una persona de ágil pensamiento, era una persona que tenía respuestas, era una persona que tenía determinación, era una persona que era libre de temores, pero hasta allá llega la confusión. No puede determinar, no puede decidir, se encuentra indeciso, aparte de sentirse abatido y agobiado. La realidad de las cosas, el desánimo no te permite ver la realidad de Dios. Yo quisiera hacer mucho énfasis en esto. Quisiera ser muy enfático y específico en esto. Dios no se ha olvidado de su pueblo. Dios está con su iglesia. Si estamos pasando en medio de esta situación tan difícil y esta epidemia o pandemia, yo tengo la certeza y tengo la seguridad que el Señor está con su iglesia, que el Señor está con nosotros, está contigo. Que si te has quedado sin trabajo, que si estás en un momento difícil emocionalmente, tengas la seguridad de que no estás solo. Aunque las circunstancias te digan muchas cosas, oye, la palabra a mí me dice que no tenga temor, que Él ha prometido estar conmigo todos los días hasta el fin. Todos los días hasta el fin. Pero el desánimo no me permite ver la realidad de Dios, ni la grandeza de Dios. Él es el creador de los cielos y la tierra. Eso es lo impresionante. El que nos llamó, el que nos salvó, es el que nos sostiene. Es el que está con nosotros todos los días. Dios estaba con Elías,
pero también Dios está con nosotros. Es Dios quien pelea nuestras batallas. Es Dios quien es nuestro proveedor. Es Dios quien es nuestro sanador. Es Dios quien es nuestro libertador. Es Dios quien está con nosotros, aunque aparentemente da la impresión de que estamos enfrentando a un gigante, a situaciones muy difíciles. Y por último, un desalentado experimenta que la oportunidad de triunfo se fue de sus vidas. En otras palabras, tuve oportunidades y no las logré. En otras palabras, Elías dijo, tantos años sirviendo, siguiendo o siendo obediente a los principios, a la causa de Dios. Lo que deseo es, en otras palabras, no seguir adelante. Renuncio. Estaba presentando una especie de carta de renuncia. Cualquiera o alguien que cae en el valle del desaliento pierde la esperanza y podemos decir que se siente que lo que ha hecho no tiene sentido. ¿No te has topado con mujeres que están desalentados y voltean a ver la casa, sus hijos y dicen, tengo una familia, pero nadie me entiende? Tengo un esposo, pero no me comprende. Tengo algunas cosas, pero de pronto ni su casa, ni su familia, ni todo lo que ha logrado en la vida, que son cosas buenas, podemos decir entonces que no las valora o pierden el valor que éstas deberían de tener. Podemos decir que una persona que está desalentado hasta cierto punto se vuelve egoísta. Yo quiero ser muy claro. Una persona egoísta, una persona desalentada, piensa solamente en una sola cosa. Piensa en sí mismo. No piensa en el bien de los demás. Está pensando solamente en su condición. Es presa de un sentimiento de conmiseración. Vamos, siente que la vida no tiene sentido. Vamos, este tipo de situaciones de las personas que están desanimadas, desisten aún antes de comenzar cualquier proyecto, o algunos, más pensando en estos días, pueden llegar a pensar, todo se acabó. Yo quiero decirle a usted que es Dios quien determina el último momento en una epidemia o una pandemia. Es Dios quien tiene cuidado de sus hijos, de su iglesia, de su pueblo y de su creación. Que no se lo olviden, somos hijos de Dios, somos creación de Dios. Yo quisiera darle un par de consejos prácticos, muy prácticos a usted. Usted que ha creído, usted que está en ese proceso, usted que ha sido testigo de los milagros y de las bendiciones de Dios. No te alejes de tu comunión con Dios. Tal vez no podemos reunirnos y estar juntos adorando a Dios en la congregación, en la célula o en el ministerio que desarrollamos, pero tenemos la oportunidad de que los cielos están abiertos. Tal vez las iglesias estén cerradas, pero los cielos siguen abiertos. Podemos adorar a Dios desde aquí. Podemos glorificarle y darle honra, y Él es testigo. Y te quiero decir que donde están 2 o 3, yo te invito para que junto con tus hijos empiecen a adorar a Dios. Vamos, anímense. Vamos, adoremos al que merece toda la gloria, toda la honra y toda la adoración. No te alejes de tu comunión con Dios. Lee la palabra, profundiza en la escritura. Oye, toma tiempo para orar. Creo que es un buen tiempo para que nosotros reflexionemos acerca de la vida cristiana y la veamos de otra manera. Número 2, no te dejes intimidar ni por las circunstancias ni por el adversario. Yo te dije hace un momento que el adversario usa la intimidación, que las circunstancias nos quieren detener, que las circunstancias quieren arrebatar nuestra fe, pero Dios es fiel y Dios es bueno. Tercero, en medio de estas circunstancias, nunca condiciones a Dios. La realidad, Dios ha sido bueno para con sus hijos. La Biblia lo dice, Dios ha sido bueno para su pueblo, para con Israel. Él es quien nos sostiene y Él es el que nos bendice. Cuarto consejo, no actúes impulsivamente. Oye, por causa de las circunstancias que están alrededor de tu vida, es necesario consultar qué dice Dios acerca de la situación que estás viviendo como familia, como persona, como en tu relación matrimonial. ¿Qué es lo que Dios dice de todas estas cosas? Y tercero, guarda tus labios.
No hables palabras que no tienen sentido. En otras palabras, no hables según tu propio parecer. Seamos más centrados, más sensatos, más bíblicos. Vamos a edificarnos con la palabra. No te unas en ese clamor de desaliento, de temor, sino permanece en el amor que viene de Dios. En medio de estas circunstancias que he estado hablando, un profeta en un lugar que Dios había escogido como su monte, pero con una actitud equivocada en el monte Oreb, por cierto, que es un lugar tan hermoso, pero de pronto lo hermoso desapareció y tal vez lo veía sombrío, pero cuando llega a su presencia, cuando llega la dorada claridad, dice todo cambia. Las tinieblas se van, la opresión se va. Podemos decirle, es el testimonio de los que pasan por luchas y pruebas. Dios está presente, su palabra nos sostiene, Dios nos lleva adelante, Dios nos bendice y es Dios quien nos sostiene. Y aún es Dios quien pone la mesa en el desierto y la necesidad que tú tienes. Yo tengo la seguridad que nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador se glorificará en medio de ella. ¿Por qué? Porque eres su hijo, simple y sencillamente, porque Él es tu Salvador, Él es tu Padre, Él es tu Señor, Él es tu esperanza, Él es tu consuelo, Él es tu libertador, y confiemos en Él. Me gustaría hacer una oración en esta hora. Iglesia, Juan 3:16. Ánimo, nuestro Dios está con nosotros. Hace años atrás pasé un momento muy difícil en el sentido personal y ministerial. Te quiero decir que vino una palabra en el momento más difícil. Isaías capítulo 41 versículo 10. Y dice la palabra claramente, me lo dijo a mí, pero es una promesa para sus hijos también. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te ayudo siempre y te ayudaré, y con la diestra de mi justicia te sustentaré. Él es nuestro Señor. Vamos a orar en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, yo sé que hay personas que me están viendo y queremos levantar nuestras manos a favor de ellos. Queremos pedirte, Señor, por aquellos que están pasando por temores, sean libres de temores, porque tu amor perfecto echa fuera el temor. Quiero pedirte por aquellos que están desalentados, aquellos que están desanimados. Yo quiero pedirte que tú traigas aliento del cielo. Yo quiero pedirte que tu Espíritu Santo, que es una realidad, empiece a ministrar su vida interior y traigas aliento, fortaleza de lo alto. Dios, abrace sus vidas con tu presencia, en el nombre precioso de Jesús. Dios, y los que están enfermos, pedimos que tu mano sea sobre sus vidas. De igual manera, los que están bajo presión, sea reprendida toda obra perversa del enemigo y sea roto este cerco, Señor, que he puesto en la mente y en el corazón de las personas para gloria de Dios Padre. Amén. Me llamas.
es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo, que Él es mi Padre